respecto de cómo se habían organizado en esa edad antigua los ejércitos romanos para no dejar desprotegidas a las viudas de los soldados que no pudiesen volver de la batalla. Y decíamos, ¿no es cierto?, que cuando el César salió a despedir al ejército, estaba con su hijo, y el hijo le preguntaba, papá, ¿será que el soldado Pablo va a regresar luego de la batalla? Y el César le decía, yo no sé si el soldado Pablo va a regresar de la batalla, pero lo que sí te puedo decir, hijo mío, es que 60 de esos 100 soldados que están marchando a la batalla sí van a regresar. ¿Y por qué el César sabía eso? Porque eso le demostraba la estadística. Porque históricamente, ¿no es cierto?, en todos los batallones que ya, en el ejemplo eran como 10,000 batallones que había mandado el César a la guerra, ya sabía que a veces morían 40, a veces 41, a veces 39, y entonces a veces regresaban 60, a veces regresaban 61, a veces regresaban 59, y esa era la tasa de reposición de soldados que él necesitaba reclutar y preparar para la guerra. Y de esa manera nosotros podemos evidenciar cómo una incertidumbre total a nivel del individuo, cuando incluimos al individuo en un grupo homogéneo, esa incertidumbre se vuelve predecible, ¿no es cierto? Como decía el César, yo no sé si el soldado Pablo va a regresar, pero lo que sí sé es que 60 de esos soldados sí van a regresar. Entonces, como decía hace un momento, lo que a nivel individual es una incertidumbre total, cuando al individuo se lo incorpora a un grupo homogéneo, ¿no es cierto? En ese caso todos eran soldados, ¿no es cierto? Un grupo homogéneo de riesgos similares, de características similares, digamos, esa incertidumbre se vuelve predecible, ¿de acuerdo? Y resulta que en ese devenir de las batallas, ¿no es cierto?, en donde el ejército romano era un imperio, ¿no es cierto?, que conquistador, ¿no es cierto?, iba y conquistaba territorios y anexaba territorios cada vez, y eso lo hacía porque tenía buena preparación, los soldados eran grandes, eran fuertes, bien alimentados, bien entrenados, con buen armamento. Y entonces normalmente ganaban las batallas. Y por eso el imperio se fue expandiendo. Pero luego se empezaron a topar con mayor resistencia, ¿no? Y iban a una batalla y ya no siempre ganaban, y se empezaron a topar con que ya no volvían 60, sino que ya el promedio había bajado a 40 y después a 30, ¿no es cierto? Porque se toparon con enemigos mejor preparados, con mejor alimentados, tal vez de una raza más fuerte, tal vez más grandes, tal vez más aguerridos, tal vez con nuevas armas que los soldados romanos no tenían, y entonces empezaron a morir más soldados en la batalla que lo que estaban acostumbrados. Entonces, en ese momento se produce una desviación de lo esperado, ¿no es cierto? Les cambió la realidad. El César esperaba que 60 de cada 100 soldados regresaran con vida y estaban regresando 40, 35, ¿sí? Y entonces a eso le vamos a llamar una desviación de lo esperado. Entonces había una tasa de soldados que retornaban con vida, que eran 60 originalmente, y eso es lo que esperaba el César, eso le dijo a su hijo. Lo que sí te puedo decir es que 60 de esos soldados van a regresar. Y luego se empezó a dar cuenta que no regresaban 60, que estaban regresando en promedio 40. Y entonces ahí se produce una desviación, ¿sí? La desviación se mide respecto de lo esperado. Yo esperaba que regresasen 60 soldados de la batalla y están regresando 40. Ahí se produce una desviación, ¿sí? Y entonces el César se da cuenta que es factible que se pueda desviar, pues. Y entonces que cuando se desvía lo esperado, las pérdidas son mayores y la tasa de reposición de esos soldados que morían necesitaba ser mayor. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora vamos a ver eso que hemos visto en una fábula, cómo funciona en una empresa de seguros.
¿Me confirman si pueden ver la presentación? Estoy proyectando una presentación. Sí. Sí, sí se ve. Sí Muy se bien. ve. Entonces, uno de los primeros conceptos que habíamos dicho es que el seguro, desde el punto de vista económico, es un fondo que se alimenta de primas, tal cual como si yo les dijera, hagamos vaca para mandar a ver una pizza. Entonces hay que recoger la cuota, ¿no es cierto? Y digamos que entre los amigos pasamos el sombrero, digamos, y vamos metiendo en el sombrero la cuota, ¿sí? En este caso, en esta figura verde que dice caja, aquí es donde se recolecta el fondo, ¿sí? Aquí es donde se recolecta el fondo. Aquí se hace la vaca, ¿sí? En esta figura verde cilíndrica que dice caja, ¿sí? Y entonces ahí metemos todas las primas de todos los asegurados que aportan al fondo, ¿sí? Y la ley, escúchenme bien lo que les digo, la ley me permite sacar de este fondo ciertos gastos. Entonces, recuerden que el seguro desde un punto de vista económico es un fondo que se alimenta de primas y que sirve para cubrir al menos 4 elementos básicos de la prima. Y que estos 4 elementos básicos de la prima son siniestros, comisiones, gasto administrativo y utilidades. Todo ese aporte, ¿sí?, de la prima se recoge en esta figura verde que dice caja. Y la ley me permite sacar del fondo el dinero necesario para hacer frente a mis obligaciones con el corredor de seguros, ¿no es cierto? Comisiones. Y también para hacer frente a mi gasto administrativo, para pagar a mis empleados y proveedores, ¿sí? Y eso que ustedes ven en esta figura está representado por los gastos que salen de caja, ¿no es cierto? Entonces, una vez que salen esos gastos, que es la parte para pagar comisiones a los brokers y el gasto administrativo de la aseguradora, aquí en caja me queda un valor menor, ¿no es cierto? Ya no me queda toda la prima, me queda únicamente de esos 4 elementos, que vuelvo a insistir para ir asentando el concepto, son siniestros, comisiones, gasto administrativo y utilidades. Si la ley me permite sacar la parte para comisiones y gasto administrativo, lo que me queda aquí sería la parte necesaria para los siniestros y la utilidad del accionista. Y ese fondo que me queda ahí, la ley me dice, Pablo, eso no me tocas, porque eso es para hacer frente a tus obligaciones derivadas del contrato de seguros, ¿sí? Y por eso toma el nombre de reservas técnicas. Entonces, ¿qué son las reservas técnicas? Son un fondo que sirve para cumplir las obligaciones derivadas del contrato de seguros. Y entonces, ya no la puedo tener en caja, porque digamos que caja es de libre disposición. Entonces, yo podría en cualquier momento meter mano a esta caja y utilizar estos recursos. Pero como la ley me dice que lo que me queda ahí después de pagar siniestros, perdón, después de pagar comisiones y gasto administrativo, no lo puedo tocar, entonces lo tengo que inmovilizar, ¿sí? Y eso se llama reservas técnicas, ¿sí? Y en el caso de los seguros, estas reservas técnicas son reservas, es decir, ¿qué es una reserva? Es un guardado, ¿no es cierto? Es algo que uno guarda, ¿no es cierto? Como no sé si han escuchado la leyenda de la olla del panecillo, que dice que ahí nuestros indígenas guardaban los granos, ¿no es cierto? Entonces ahí acumulaban los granos y para el invierno tenían granos. Eso es una reserva, ¿no es cierto? Es un guardado. Nuestras madres almacenan la comida, ¿no es cierto? Compran al inicio del mes en el Supermaxi y la guardan, ¿no es cierto? Y vamos utilizando durante todo el mes. Entonces, ¿dónde la guardan? Ahí en los anaqueles de la cocina. Esas son unas reservas, ¿no es cierto? Entonces, estas reservas, ¿sí? En el caso de los seguros son reservas. ¿Qué significa eso? Significa primero que la aseguradora no las puede disponer, no son de libre disposición, no las puede tocar. Y segundo, que tienen que estar respaldadas en una canasta de inversiones, porque al asegurado yo no le puedo pagar con aire, pues le tengo que pagar con dinero. Entonces, detrás de esas reservas tiene que haber el dinero suficiente, ¿no es cierto?, para hacer frente a las obligaciones derivadas del contrato de seguros. Entonces, ese fondo que se constituye para hacer frente a las obligaciones derivadas del contrato de seguros se llaman reservas técnicas.
¿Y cuáles son esas obligaciones, no es cierto, que deben cubrir las reservas técnicas? ¿Cuáles son esas obligaciones derivadas del contrato de seguros? Básicamente, la obligación principal que consta en el contrato de seguros es la obligación que tiene la aseguradora de indemnizar una pérdida en caso de siniestro, ¿no es cierto? Ese es el objeto del contrato de seguros. Pero no es la única. Esa es la explícita, la principal obligación del contrato, pero implícitamente, como el contrato de seguros es de un año, él asegura normalmente de un año, puede haber de otra temporalidad, pero digamos normalmente de un año, y el asegurado paga prima por todo el año. Si el asegurado cancela el seguro anticipadamente, tiene derecho a que la aseguradora le devuelva la parte de la prima que no se devengó, que no utilizó, digamos. Entonces, digamos que el asegurado contrata un seguro por un año, un seguro de su vehículo por un año. A los 9 meses de vigencia de ese seguro, vende su carro, ya no necesita seguro para ese carro. Entonces, de los 12 meses que él pagó, solamente ha gozado de la protección del seguro 9, tiene derecho a que la aseguradora le devuelva los 3 meses que no devengó, que no utilizó. Y esas son básicamente las dos únicas obligaciones que se derivan del contrato de seguros, ¿sí? Devolver la prima no devengada, y eso se llama reserva de riesgos en curso, y pagar los siniestros, ¿sí? Pagar los siniestros. Y dentro de eso hay 8 clases de reservas que solamente las voy a enunciar por ahora, ¿sí? Tenemos la reserva de riesgos en curso, tenemos la reserva de prima insuficiente, ¿sí? Y la prima insuficiente se da cuando yo no cobro lo suficiente, cuando en la vaca no recupero lo suficiente para hacer frente a las obligaciones que eran pagar siniestros, comisiones y gasto administrativo. Porque la utilidad a la ley en realidad no le importa. La utilidad a la legislación, al ente regulador, a la superintendencia, dice, con que te alcance para pagar siniestros, comisiones y gasto administrativo, yo como Estado ecuatoriano me quedo tranquilo. La utilidad ya es problema tuyo, pero tú tienes que al menos cubrir comisiones, siniestros y gasto administrativo. Y si es que me alcanza para pagar eso, entonces la prima es suficiente, ¿sí? Entonces ahí nace un índice, un indicador financiero que es se le conoce como el índice combinado, ¿sí? Que mide que las primas sean suficientes para pagar siniestros, comisiones y gasto administrativo. ¿Cómo se calcula este índice? En el numerador, es una fracción, en el numerador vamos a sumar los siniestros, las comisiones y el gasto administrativo y vamos a dividir para las primas. Si esta fracción es igual a 1, significa que con las justas me alcanzó, las primas que cobré me alcanzaron para pagar siniestros, comisiones y gasto administrativo. Si es menor que 1, significa que me sobró algo, que hay una utilidad. Significa que los siniestros, las comisiones, que sumado a los siniestros, las comisiones y el gasto administrativo es menor que la prima. Por eso el índice es menor que 1, es 0,8, es 0,9, es 0,7. Entonces, esa diferencia para llegar a 1 es la utilidad. Entonces, supónganse que el índice combinado es 0,8, significa que mi utilidad va a ser el 20% de las primas. Pero, si es que el índice combinado es mayor que 1, significa que el numerador es más grande que el denominador. Y por tanto, entonces las primas fueron insuficientes. Entonces, supónganse ustedes que ese indicador me da 1.13, ¿sí? Significa que yo debía haber cobrado un 13% más de prima. Entonces, que mi prima es insuficiente en un 13%. Y entonces, cuando yo tengo insuficiencia de prima, la ley me obliga a constituir una reserva que se llama reserva de insuficiencia de prima. Entonces, ya hemos visto dos. La reserva de riesgos en curso, que es la prima no devengada de cada póliza, la sumatoria de la prima no devengada de cada póliza. La reserva de insuficiencia de prima. La siguiente reserva que vamos a ver es una reserva de desviación de siniestralidad. Y para eso
el método de cálculo de la superintendencia dice que yo debo hacer un benchmarking. Yo me debo comparar con el mercado. Y si es que el mercado tiene una siniestralidad más baja que la mía, significa que a mí se me está desviando de la siniestralidad. Es decir, si el promedio del mercado en un determinado ramo es 50% y mi siniestralidad es 60%, entonces yo tengo una siniestralidad más grave que la del mercado por alguna razón. Entonces yo tengo una desviación de siniestralidad. En ese caso, también debo constituir una reserva de desviación de siniestralidad. ¿Cuál era el denominador de la fórmula? Las primas. Alguien pregunta en el chat. Las primas. ¿Las primas como cantidad o como valor monetario? ¿Cuál es la diferencia? Cantidad de primas vendidas. Se vendo 50 primas. O tiene que ser por Oh, el valor no. monetario. No, como valor monetario. Recuerden Ya. que el seguro desde un punto de vista económico es un fondo, ¿sí? Que se alimenta de primas. Entonces yo al fondo le echo dinero, ¿sí? Dólares. Y con esos dólares yo tengo que pagar siniestros, comisiones, gasto administrativo y utilidades. ¿Sí? Es un valor monetario. ¿De acuerdo? Sí. No sé cómo cerrar el chat. Ustedes están viendo el chat también, ¿no? Asumo. Uy, la, la. No, no se está viendo el chat. Ya, ok. Yo soy peleado con la tecnología. Ayer algo me pasó. Muy bien. Entonces hemos visto ya 3 reservas. Reserva de riesgos en curso, reserva de primas insuficientes, reserva de desviación de siniestralidad. Luego vamos a ver las reservas de base de siniestros, ¿sí? Cuando a mí me notifican un siniestro, ¿sí? Yo ya debo constituir una reserva, ¿sí? Aunque no haya pagado ni un centavo, yo ya sé que voy a necesitar dinero para pagar ese siniestro. Entonces viene Juan y me dice, oye, Pablo, me choqué. Entonces yo bajo y le hago así una estimación y digo, uy, ese choque me va a costar $5,000. ¿Qué dice la ley, la norma? Que yo debo coger $5,000 y reservarlos, no tocarlos, porque eso es para pagar el siniestro de Juan. Esa reserva se llama reserva de siniestros avisados, porque ya Juan me avisó, ¿sí? Y esa sería la cuarta reserva, ¿sí? La quinta reserva es para siniestros no avisados, ¿sí? Oye, pero ¿cómo? Si ni siquiera te han avisado y vos ya vas a reservar. Por estadística, ¿sí? Por estadística. Entonces, digamos que yo sé, entonces digan que yo tengo que cerrar el balance el 31 de diciembre, ¿no es cierto? Entonces, yo estadísticamente sé, primero, que a mí, mis asegurados en promedio me notifican un siniestro a los 7.88 días, ¿sí? Saco un promedio. El siniestro 1 me notificaron al día 3, el siniestro 2 al día 8, el siniestro 3 al día 15, el siniestro 4 el mismo día que se chocaron. Saco un promedio y yo tengo que en promedio a mí un cliente me notifica un siniestro a los 7.88 días. Y sé además que yo pago en promedio, me invento, $1,000,000, no sería mucho, que yo pago en promedio $10,000 diarios de siniestros, ¿sí? Que yo pago $10,000 diarios de siniestros. Y entonces, como al 31 de diciembre ya hay siniestros acumulados por 7.88 días en promedio que no me han avisado y que me van a avisar el 1 de enero, el 2 de febrero, el 2 de enero, el 3 de enero, entonces la ley me dice que yo debo reservar, debo provisionar los recursos necesarios para hacer frente a esas obligaciones. Entonces digo, bueno, estadísticamente, si yo pago $10,000 mensuales, diarios, perdón, en siniestros, y me quedan pendientes por pagar o por conocer 7.88 días de siniestros, 10,000 por 7.88 son $78,800, que sería mi reserva de siniestros ocurridos y no reportados, ¿sí? Ustedes deben haber escuchado la famosa IBNR, la reserva para siniestros ocurridos y no reportados. IBNR
significa incurred but not report. ¿Sí? Siniestros ocurridos pero no reportados. Y esa sería nuestra quinta reserva. La sexta reserva sí se calcula únicamente para los seguros de vida a más de un año, seguros a largo plazo, cuya vigencia es de más de un año, y se llama reserva matemática de seguros de vida, y representa el valor presente de los flujos futuros, positivos y negativos, de cada contrato de vida a largo plazo, a más de un año. ¿Cuáles son los flujos positivos? Las primas que yo tengo que cobrar de esos contratos. ¿Cuáles son los flujos negativos? Los siniestros esperados año a año de cada contrato. Traigo eso a una tasa de descuento al interés técnico, que de acuerdo a nuestra normativa es del 4% anual. Eso es una normativa, está en la ley. Descuento los flujos, tanto las primas como los siniestros esperados, al 4%, y ese valor presente es la reserva matemática, únicamente para los seguros de vida a más de un año. Y entonces ustedes me dirán, ¿y para los seguros de vida menores de un año? Reserva de riesgos en curso. Entonces la reserva matemática se calcula en lugar de la reserva de riesgos en curso para los contratos de seguros de vida mayores a un año. Y esa sería nuestra sexta reserva. La última reserva que tiene, les dije que son 8, vamos a las 7, pero la última reserva que tiene método de cálculo, porque todas estas tienen un método de cálculo y es como yo les he comentado a ustedes, brevemente, conceptualmente, pero en ese concepto está el método, digamos. Es la reserva, otras reservas de vida se llama. Y por ejemplo, ustedes deben haber escuchado que existen productos de seguros de vida en donde el asegurado puede ahorrar, ¿sí? Entonces son seguros de ahorro. El típico seguro de ahorro o de supervivencia, se le conoce también, es el seguro de jubilación. Todos nosotros, desde que empezamos a trabajar, aportamos al IES todos los meses y vamos ahí guardando un fondito, para que cuando tengamos 65 años, podernos jubilar, ¿no es cierto? Entonces es un seguro de ahorro. ¿Qué dice la ley? Que yo debo reservar, debo guardar el 100% del ahorro, ¿sí? Y esa sería nuestra séptima reserva, ¿sí? Y todas esas reservas tienen una normativa y tienen un método de cálculo establecido en la norma. Con la expedición del Código Orgánico Monetario y Financiero, en el año 2014, se establece que las empresas de seguros deben constituir una reserva para eventos catastróficos, pero no nos dijo cómo. Es la única reserva que no tiene método de cálculo. Por lo tanto, cada aseguradora deberá desarrollar un modelo interno para calcular su reserva de eventos catastróficos. Y esa es la octava reserva. Y en genérico, todos estos 8 miembros, ¿sí?, pertenecen a la misma familia que se llaman reservas técnicas. ¿Cuáles son estos 8 miembros? La reserva de riesgos en curso, la reserva de primas insuficientes, la reserva de desviación de siniestralidad, la reserva de siniestros avisados, la reserva de siniestros ocurridos y no reportados, la reserva matemática de vida, otras reservas de vida en donde está el ahorro y la reserva de eventos catastróficos. Todo eso aquí en este cilindro que dice reservas, ¿sí? Y entonces acuérdense lo que le pasó al César, que normalmente él regresaban 60 de cada 100 soldados vivos de la batalla, pero en los últimos años le están volviendo solo 40. Se le desvió la siniestralidad. Y eso puede pasar. Y entonces el César vuelve a tener una incertidumbre, ¿sí? Y dice, le voy a mandar a este batallón. Y dice, ¿será que regresa? ¿Será que no regresa? Con ustedes hicimos el juego del casino, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí. Sí. Entonces, ¿se acuerdan Sí, correcto. que ahí uno tiene una incertidumbre? Dice, ¿será que gano o será que pierdo? ¿Será que gano o será que pierdo? Y esa incertidumbre es la que nos incita a tomar decisiones. Entonces,
Al seguro le pasa lo mismo y dice, ¿será que las reservas son suficientes o serán insuficientes? ¿Será que se me va a desviar la siniestralidad? ¿Sí? Y voy a tener que pagar más siniestros, y si voy a tener que pagar más siniestros de lo esperado, lo que quedó en el fondo de la reserva no me va a alcanzar, ¿sí? Porque yo esperaba que muriesen 40 soldados en batalla y hoy están muriendo 60, entonces tengo que pagar más siniestros. Entonces eso hace que la aseguradora tenga una incertidumbre, ¿sí? Y por eso, ¿no? La aseguradora contrata reaseguro, ¿sí? ¿Qué es el reaseguro? Es el seguro del seguro. ¿Y por qué una aseguradora contrata reaseguro? Por la misma razón que cualquiera de nosotros contrata un seguro, por ejemplo, para su vehículo. Porque uno no sabe si se va a chocar o no se va a chocar, si le van a robar o no le van a robar, si le van a rayar o no le van a rayar, en definitiva, si le va a pasar o no le va a pasar algo a ese carro. Y entonces la aseguradora también tiene una incertidumbre, nada más que en una magnitud más grande. Entonces, si el seguro, desde un punto de vista económico, es un fondo, el reaseguro, que es el seguro del seguro, vendría a ser un fondo de fondos, ¿no es cierto? Y entonces, la aseguradora decide tomar una parte de sus reservas técnicas y decirle, una parte que ya es certera, ¿no es cierto? Dice, mira, yo estoy dispuesto, igual que nosotros, yo tengo un carro que vale $20,000 y me dicen, la prima es 1,000. Entonces yo prefiero perder 1,000 fijos, ¿no es cierto? A la posibilidad de no perder nada, o de perder 1,000, o de perder 2,000, o 5,000, o 10,000, o 15,000, o hasta 20,000, si me roban todo el carro, ¿no es cierto? Entonces yo ahí tengo una incertidumbre. Cambio la incertidumbre, igualito que en el juego del casino, por $1,000. ¿Cuánto tú estás dispuesto a pagar para que si algo le pasa a tu carro, la aseguradora transfiera? $1,000. Hicimos ese ejercicio con el casino, ¿sí? Y alguien decía, yo pago la mitad, yo dejo la mitad. Sí, es lo que estamos dispuestos a pagar. Entonces la aseguradora toma ese valor y le paga el reaseguro. De manera tal que si hay un siniestro, el asegurador va a asumir en la proporción en que recibió esa parte de las reservas. Y finalmente, si entre las reservas, que es lo que le queda a la aseguradora después de comprar reaseguro, más la parte que tiene que asumir el reasegurador, no fuese suficiente para cubrir las pérdidas, para cubrir el siniestro, ¿sí? La aseguradora necesita tener un capital propio, ¿sí? Y esas son las 3 niveles de control de solvencia de las aseguradoras, ¿sí? El primer nivel de control de solvencia es la suficiencia de primas. El segundo nivel de control de solvencia es el reaseguro. Y el tercer nivel de control de solvencia, y que no deberíamos nunca utilizarlo y llegar a ese, es el capital del accionista. Cuando las reservas técnicas, más el reaseguro, más el capital, no son suficientes para cubrir las pérdidas, la compañía de seguros quiebra. Ya no tiene de dónde más pagar, ¿sí? Tú pagas las pérdidas o con tus reservas, con tu reaseguro y en última instancia con el capital. Y si todo eso no es suficiente, quebraste. Tengo una mano levantada. Sí, yo, Pablito, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Claro. Bueno, esta parte está, bueno, la tengo ya un poquito más clara porque sí estaba una duda en el cuadro, nos subieron a la plataforma. Ahora mi pregunta es en relación a una compañía que se maneja como compañía de seguros y reaseguros. ¿Ellos tienen una reserva adicional a la reserva que ya tienen o cómo se maneja en este caso? No, funcionan las mismas reservas. Porque lo que hace el reaseguro es, te pongo un ejemplo, ¿ya? Suponte que yo aseguro tu carro, ¿sí? Y entonces yo no tengo reaseguro para tu carro. Entonces yo me quedo con una parte con todo el riesgo, más bien dicho, de ese carro. Si algo le pasa a tu carro, yo te pago. Pero digo, como tengo incertidumbre, no sé si le vaya a pasar, no le vaya a pasar. Y no quiero tener esa incertidumbre. Entonces le paso a Sweden
o le paso a otra aseguradora, a Pepe, ¿no es cierto? Le paso la mitad del riesgo. Entonces, el riesgo de tu carro, que es uno solo, ahora está 50% conmigo y 50% reasegurado. Entonces, cualquier cosa que le pase a tu carro, vamos a pagar 50% yo, 50% el reaseguro. Entonces, tu pregunta es, poniéndonos en los zapatos del reaseguro, ¿es un riesgo distinto o es el mismo riesgo de vehículos? Es el mismo riesgo de vehículos, sino que viene de otro tipo de contrato nada más, pero es el mismo riesgo. Por lo tanto, si es el mismo riesgo, son las mismas reservas. Una cosa sí es importante, estas reservas son de acuerdo a la ley ecuatoriana. De acuerdo a la ley ecuatoriana. Entonces, en otra ley, en otro país, pueden haber nombres distintos, cálculos distintos, pero conceptualmente van a ser lo mismo, ¿sí? Pero cada ley, cada gobierno establece el qué, cuándo y cómo se tienen que hacer las reservas. ¿Te respondí la pregunta? Sí, sí, Pablito, muy amable, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿se entiende cómo funciona este negocio? Muy bien. Entonces ahora, recuerden que nuestra materia es métodos cuantitativos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir adentrándonos en eso. Vamos a ver algunos, vamos a ver cómo... hay una pregunta, por favor. Uy, tengo un montón de manos. Ya, cualquiera. Una consulta. Entonces, por decirlo así, al haber un reaseguro, estaría como de manera inversa asegurado con aseguradora. La aseguradora le paga una prima al reaseguro para poder reasegurar ese riesgo, así. Sí. Hay dos tipos de reaseguro, ¿sí? El reaseguro proporcional, en donde lo que yo hago es repartirme el riesgo, compartir el riesgo con el reasegurador, como en el ejemplo que puse antes. Entonces ahí no hay una prima, sino que yo cojo todo el negocio y digo, oye, de este negocio, ¿cuánto quieres? Me dice el 80%, le digo, ya, pero yo te doy el 80% de la prima, pero tú pagas el 80% del siniestro. Entonces nos partimos del negocio. Esos reaseguros se llaman reaseguros proporcionales. Entonces yo ahí no le pago una prima, le cedo una prima, le cedo una parte del negocio. Y en esa misma parte que yo le cedí, él tiene que responder del siniestro. Pues si yo le cedí el 80% de la prima, eso es solo un ejemplo, él tendrá que pagar el 80% del siniestro. Esos reaseguros se llaman reaseguros proporcionales. Pero lo que tú dijiste, entonces yo le pago una prima al reasegurador a cambio de una promesa, ¿no es cierto?, de que si pasa algo él va a responder. También existe esa modalidad y se llaman reaseguros no proporcionales. En esos, yo le pago una prima, ¿sí? Y el reasegurador se compromete a asumir una pérdida en determinadas condiciones. ¿Te respondí la pregunta? Sí, y me surgió otra. A veces cuando hemos cotizado algo me dicen, no, tenemos que verlo con el reasegurador y va facultativo. ¿A qué se refiere con facultativo? Sí, bueno, me estás llevando un tema de reaseguros, pero con mucho gusto. Mi problema es el tiempo, que no sé hasta dónde me alcancen las 8 horas, pero con mucho gusto respondo las dudas. Entonces yo te di una clasificación del reaseguro hace un momento, ¿no? Por la forma de repartir el riesgo, el reaseguro se clasifica en proporcional y no proporcional. Por la forma del contrato, por favor revisen sus micrófonos. Por la forma de contrato, el reaseguro se clasifica en automático o facultativo, ¿sí? Automático es para toda una cartera de negocios de características similares, para toda una cartera de riesgos de características similares. Entonces, por ejemplo, dice, mira, de cualquier negocio que tú tengas, digamos que esto fuese vehículos, me dice el reasegurador automático, me dice, oye Pablo, yo te acepto cualquier carro que no sea más viejo de 5 años, que no valga más de $50,000 y que no tenga un sticker de la liga, ¿sí? Esas son las características. Entonces, yo aseguro cualquier carro que valga menos de $50,000 o hasta $50,000, que no sea más antiguo de 6 años, de 5 años, perdón, y que no tenga un sticker de la liga, ¿sí?
yo automáticamente le digo, ¿cuánto quedamos? 80-20, ya, toma tu 80%. Ese es un reaseguro automático, porque ya tengo un convenio para todos los riesgos que me caigan en esas características. Que no tenga un sticker de la liga es una exclusión, ¿sí? Que no sea más antiguo de 5 años es una garantía. Y que no valga más de $50,000 es la capacidad del contrato. Entonces, suponte que viene un Mercedes-Benz que vale 80. ¿Qué me dijo el automático? Pablo, hasta 50. Entonces tú me pides una cotización y digo, no te puedo dar cotización porque está fuera de mi capacidad automática. Tengo que buscar respaldo facultativo para esos 30 que me están sobrando. ¿Te respondí la pregunta? Sí, muchas gracias. Muy bien. La siguiente mano. Pablo, disculpe, buenas Yo, noches. Gabriel Rojas. Adelante, Gabriel. Ya. Pablo, disculpe una pregunta. No sé si vamos a hacer algún ejercicio de alguno de los cálculos que usted planteó arriba, porque creo que se extendería mejor. No sé, toda esa pregunta. Tengo 8 horas. El cálculo lo está en la pantalla. Todo depende de cómo avancemos. Teóricamente sí deberíamos hacerlo. Yo también comparto que siempre se aprende mejor haciendo. Pero todo depende del tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Gabriel Rojas. Adelante, Gabriel, por favor. Sí, buenas noches. Tengo una- Adelante, cualquiera. No se preocupen, yo estoy aquí para Bien. responder lo que ustedes necesiten. yo tengo una consulta, Pablo. Sí, Dígame. soy Marta Pazmiño. Una Adelante. consulta. Yo me confundí entre siniestros no avisados y reserva para siniestros ocurridos y no reportados. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Ah, es lo mismo. Ok, ahí sí estarían los dos. Siguiente pregunta. Gracias. Ahora sí, Gabriel Rojas. Tengo dos preguntas en una, Pablo. Una, Dígame. creo que en una de las clases el señor Renan nos había comentado que aquí en Ecuador lo que es el ramo de vehículos no va a reaseguro por algo de la legislación. Entonces me confundí un poco porque eso es lo que yo entendí o entendí mal. No, No sé. entendiste bien. Ok. Ok, ¿esa es la pregunta? Ok. ¿Te respondo esa? Ok, Es una, ya. ¿Te respondo esa primero? ya. ¿O me quieres hacer de una vez la otra? Sí, no, responde esta primero. Muy bien. El reaseguro es para todos los ramos, tal cual como yo te lo he explicado, pero nosotros vivimos 14 años de un régimen socialista. Decían llamar el socialismo del siglo XXI, ¿sí? Este régimen, ¿no es cierto? Todos los gobiernos que llegan tienen una forma de pensar y de mirar el mundo, digamos, ¿sí? Y en función de eso determinan las leyes, determinan las normas que nos obligan a cumplir a todos los ciudadanos de a pie, que en este caso somos 17 millones de ecuatorianos. Y en esa asamblea, ¿no es cierto? Había la presidenta de la asamblea, era bachiller, orgullosamente la mujer joven bachiller, primera presidenta de la asamblea, decía ella. Teníamos futbolistas, teníamos cantantes, teníamos de todo en realidad, ¿no? Muy variopinto era nuestra asamblea. Y entonces, el gobernante de esa época se hacía llamar economista, ¿no es cierto? Y empezó a ver que tenía déficit en su balanza de pagos. Eso significa que el dinero que entra por las exportaciones es menor, perdón, el dinero que entra por las exportaciones, está bien, es menor que el dinero que sale por las importaciones. Y entonces empezó a ver en qué se le estaba yendo la plata. Dijo, a ver, ¿qué estamos comprando? Dijo, estamos comprando celulares, estamos comprando computadoras. Y grabó, puso un 45%, ¿no es cierto? Le llamó salvaguardas a un montón de productos. ¿Sí? Aquí es un lujo tener una computadora. Ahora no, ahora tenemos un gobierno que aparentemente es racional. Acaba de bajar los aranceles a 0 para las computadoras. En esa época era un lujo tener una computadora. 45% de salvaguarda. Y por ahí encontró una línea en la balanza de pagos que dice reaseguro.
Oye, ¿qué es esto del reaseguro? Preguntó. Ah, es algo de las compañías de seguro. ¡Prohíbelo! Participación del mercado. Para vehículos, para vida individual, vida grupo, para asistencia médica y para accidentes personales, que son los 4 ramos de mayor participación del mercado. Y nos quitó el reaseguro. Algo así como que mañana pusieran una ley en donde prohíban contratar seguro. Este hombre prohibió contratar reaseguro. ¿Sí? Y estuvimos así hasta diciembre del año pasado. Acuérdate los ramos que te dije. Vehículos, que es el más grande. Vida individual, vida grupo, ¿no es cierto? O sea, vida, asistencia médica y accidentes personales. Entonces, ¿qué crees que pasó con el COVID si no teníamos reaseguro? Nos reventó. El ramo de vida perdió 12 millones de dólares el año pasado. Y entonces, al anterior gobierno, que era del mismo tinte, pero más light, más simpaticón, ¿no? Tenía su discapacidad, nos caía mejor, digamos, pero era el mismo régimen. No le quedó más que rever el tema. Y liberó el reaseguro para vida, para asistencia médica, para accidentes personales, y la restricción que teníamos era de máximo contratar el 10%. Esa era la restricción original. Eso es lo que les debe haber dicho Renan Calderón, que el reaseguro en vehículos no puede superar el 10%. ¿Sí? Y con el tema de la pandemia, ya nos dejaron en vida contratar lo que queramos, en asistencia médica también, pero en vehículos se mantuvo la restricción, ya no tan bajita como el 10%, hoy se puede contratar reaseguro hasta por el 60%. Te respondí la pregunta, Gabriel. Claro, claro. Ahora sí me queda, me aclaraste. Ya. Y la segunda pregunta, lo voy a hacer lo más breve posible. Hay una parte que no me queda clara. Nos comentaste que las compañías de seguros, para poder solventar lo que es la parte de siniestro, tienen reservas técnicas, reaseguro y capital. Obviamente, si estas tres se hacen insuficientes ante los siniestros, quiero la compañía. ¿Qué pasa con esas entradas de dinero? Un ejemplo, un asegurado, Sweden cubrió a Juan Pérez, los daños que tuvo, pero resulta que Sweden buscó a la persona que le ocasionó los daños a Juan Pérez y obviamente como aseguradora, como toda empresa, va a demandar a la persona que le ocasionó daños a su asegurado y luego, bueno, además y le entra ese dinero a Sweden. ¿Ese dinero entra en alguna de estas tres partidas o va por otro lado? No sé si me expliqué bien. Sí, te entendí. Sí, se llaman salvamentos. Se llaman salvamentos. Y el salvamento es un valor, es un ingreso adicional que tiene la aseguradora para pagar, pero técnicamente es un menor valor del siniestro. Entonces, lo que hace el salvamento es reducir la obligación, digamos. ¿Sí? Contablemente es un ingreso. ¿Sí? Contablemente es un ingreso. Entonces, analogía, cuidado que se confundan, solo para ilustrar. Es como una prima. El salvamento es una plata que le entra, es un ingreso contablemente. Pero técnicamente, desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto? Del fondo, a eso me refiero con técnico, si tú tienes un siniestro, si el carro chocado, tú indemnizaste 20,000, pero logras vender la chatarra en 2,000, en realidad el siniestro te costó 18. Entonces, desde el punto de vista técnico, eso es un menor valor del siniestro, aunque contablemente se registre como un ingreso, como si fuese una prima. No sé si te respondí, si por ahí era la pregunta. Sí, listo, ya, captado. Gracias. Gracias, Pablo. Okay. Las siguientes manos, adelante, por favor. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Para ponerse una aseguradora le piden 8 millones, ¿no es cierto? Sí, señor. Base. El capital mínimo. Exacto. Entonces, como ya pagan reservas, o sea, una aseguradora siempre está resguardada por un reasegurador y todo. ¿Dónde entra estos 8 millones? Aquí. Déjame me regreso. Aquí. Si ves este cilindro donde estoy moviendo el cursor medio celeste, turquesa, que dice capital,
No, no ¿Se está- puede ver mi pantalla? Aquí están los 8 millones. ¿Pueden ver lo que estoy moviendo o no se No, ve? no. No Sí, sé. se ve. Sí. Sí se ve. Así. Sí se ve. Le dice capital. Sí, tal vez, Ricardo, ya mismo se refresca lo tuyo. Mira, tu máquina es a veces hay un delay, depende de la internet de cada uno. Pero si están viendo un gráfico mío, Ricardo, ¿alcanza a ver un gráfico? Donde dice Bueno, capital. sí, ahí están los 8 millones. Entonces, Ya. conceptualmente, esos 8 millones es la última frontera, no deberíamos utilizarlos, ¿no es cierto? Pero si ya el reaseguro y las reservas no son suficientes, se va a empezar a comer el capital. Y cuando ya no tenga capital, voy a quebrar. Eso era la pregunta. Gracias, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguien más? Oigan, mira, no tengo ningún problema, me llamo Pablo, pero si quieren llamarme ingeniero, no es un reproche, pero yo me siento más cómodo con Pablo, así que Pablo está bien, ¿no? Ya. ¿Algo más? Ok. Muy bien. Entonces sigamos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hace plata una aseguradora? Como cualquier negocio, vendiendo más de lo que gasta, ¿no es cierto? Los ingresos tienen que ser más grandes que los gastos. Y esa diferencia entre ingresos, que son las primas, y gastos es la utilidad. ¿Cuáles son los gastos de la aseguradora? ¿Sí? De acuerdo al concepto de fondo, los 4 elementos básicos de la prima son 4, ¿no es cierto? Siniestros, comisiones, gasto administrativo, ¿sí? Que son los gastos, y la utilidad, que sería la diferencia. Entonces, ¿cuáles son los gastos de la aseguradora? Siniestros, comisiones y gasto administrativo. Pueden haber algún otro, pero estos son los básicos, digamos, ¿sí? Y entonces, el propósito de la aseguradora es que las primas sean más grandes que los siniestros, las comisiones y el gasto administrativo, porque este es el propósito de la aseguradora privada, ¿no es cierto? Es generar utilidades. Entonces, esto es un poco lo que hemos visto. El seguro, desde un punto de vista económico, es un fondo que se alimenta de primas y que sirve para cubrir siniestros, comisiones, gasto administrativo y utilidades. ¿Ese fondo en dónde se recolecta? Aquí en este círculo rojo, ¿no es cierto? Está representado aquí. La representación del concepto, ¿no es cierto? Es un fondo que se alimenta de primas y sirve para cubrir siniestros, comisiones, gasto administrativo y utilidades. Entonces, se produce un equilibrio, ¿no es cierto? Si ustedes miran este fondo, este gráfico, aquí hay una ecuación, pues dice, las primas deben ser iguales a los siniestros, las comisiones, el gasto administrativo y las utilidades, ¿sí? Entonces, se produce una ecuación. Eso es lo que dice. El seguro es básicamente un ejercicio de números, ¿sí? Es estadística, ¿sí? Que combina la probabilidad con el concepto del valor monetario en el tiempo. Ustedes me hicieron una pregunta brillante, me acuerdo, el viernes pasado. Me dijeron, ¿y esos $50 que son intereses sirven al fondo? Claro, ¿no es cierto? Sirven al fondo. ¿Se acuerdan la pregunta del viernes pasado? Alguien preguntó, ¿qué hago yo con esas inversiones? Genero rendimientos. Y esta combinación de probabilidad y valor de dinero en el tiempo se conoce como ciencia actuarial. O sea que los actuarios no hacemos ninguna otra cosa que un juego ahí de números de una parte de la matemática muy pequeñita, porque la matemática es súper amplia, pero una parte muy pequeñita, estadística y matemática financiera. Y con esas herramientas determinamos cuál debe ser el tamaño del fondo, por ejemplo. ¿Sí? Es básicamente hacer pricing. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer ahora? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuánto es suficiente? ¿Sí? Y por eso está el signo de interrogación ahí a la derecha. ¿De qué tamaño es la vaca? ¿Cuánto ponemos cada uno para la pizza? ¿No es cierto? Y entonces vamos a empezar determinando cuánto es suficiente para pagar siniestros. ¿Sí? ¿Cuánto es suficiente para pagar siniestros? Vamos a arrancar de ahí. Y para poder responder esa pregunta de cuánto es suficiente para pagar siniestros, este es el objeto de esta materia, métodos cuantitativos, ¿sí? Existen 2 principios matemáticos del seguro, ¿sí? Como ya dijimos antes, el seguro es un juego de números. El seguro, cuando yo era niño había Chespirito, ¿no? Un personaje mexicano, cómico, el Chapulín Colorado decía, está todo fríamente calculado, decía, ¿sí? Eso es el seguro. En el seguro todo está fríamente calculado, ¿sí?
Y nosotros nos servimos de dos principios matemáticos, ¿sí? Del seguro, que son el principio de mutualidad, que es el principio que permite compensar las pérdidas de unos cuantos con los aportes de todos, igualito a lo que hicieron los soldados romanos, igualito al cuento del viernes pasado. Todos aportan al fondo para cubrir las pérdidas de unos pocos. Ese es el principio de mutualidad, es un principio de solidaridad, es un principio contributivo, ¿sí? Y el segundo principio es la ley de los grandes números. La ley de los grandes números, en palabras de a centavo, dice más o menos que mientras más veces observe el comportamiento de un fenómeno, más cerca de su probabilidad natural estoy. En términos estadísticos, lo que nos advierte esta ley es que la muestra de los fenómenos, de los eventos que vamos a analizar, que vamos a estudiar, debe ser lo suficientemente grande, para ser representativa del universo, ¿sí? Para ser representativa del universo. Eso es lo que nos dice, en definitiva, la ley de los grandes números, ¿sí? Ya vamos a ir estudiando cómo se aplican estos principios al seguro, ¿sí? Que es algo que me preguntaron. Dijeron, vamos a hacer cálculos, vamos a intentar, ¿ya? Entonces vamos a empezar por el principio de mutualidad, ¿sí? El principio de mutualidad está representado por un teorema matemático que se lo conoce como esperanza matemática, ¿sí? ¿Y qué es la esperanza matemática? Es el valor esperado de un hecho incierto, ¿sí? La esperanza matemática es el valor esperado de un hecho incierto. ¿Y cómo se calcula la esperanza matemática? Se calcula por la probabilidad de que ocurra este hecho incierto multiplicada por el efecto, por las consecuencias que llegaría a pasar si ocurre ese hecho incierto. Entonces, llevemos esto, recuerden que lo que estamos intentando ahora responder es esta incógnita que dice, ¿cuánta plata necesito para pagar siniestros? ¿Cierto? Entonces, el siniestro es un hecho incierto. No sabemos si se va a dar o no se va a dar. Pero hay una probabilidad de que se dé. Esa probabilidad se la obtiene mediante modelos estadísticos, como el César. ¿Cuál era la probabilidad de que un soldado muriera en batalla? 40% en el ejemplo del cuento, porque 40 de cada 100 morían. 40%. Esa es la probabilidad de que muera un soldado en batalla. Y si muere, ¿cuánto le tenemos que dar a la viuda? Monedas de oro. Es el efecto esperado. Entonces, si tenemos la probabilidad, que es 40%, 0,4, y tenemos el efecto esperado, que en este caso sería 10 monedas de oro, la prima de riesgo o la esperanza matemática, el valor esperado de ese evento incierto, llega a ser 4 monedas de oro, ¿sí? Si todos los soldados, que eran 100 en el batallón, ¿se acuerdan? Aportan 4 monedas de oro, 100 por 4, 400 monedas de oro en el fondo. Si a cada viuda le vamos a dar 10 monedas, mueren 40 soldados, 10 monedas por 40 soldados, vamos a entregar en total a las viudas 400 monedas de oro. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos? Calcular el tamaño del fondo. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Recuerden, la clase se llama métodos cuantitativos. ¿Sí? Buenas noches, Pablo. Una consulta. Es decir, que la probabilidad de ocurrencia la determina cada aseguradora. ¿O eso sí, correcto. Ya. No, cada aseguradora. Pensaba que lo claro. determinaba el actuario o la superintendencia.
El actuario de cada aseguradora. Ah, ya, perfecto. Ah, listo. Gracias. En cada aseguradora. Es muy buena la pregunta. A mí no me sirve, al César no le sirve la estadística de los vikingos, ¿no es cierto? Se reúne el César con el rey de los vikingos y ambos pueblos guerreros, ¿no es cierto? Y pegándose los tragos le dice el rey vikingo al César, oye, ¿cuántos soldados romanos mueren en una batalla? 40, le dice el César. Pucha, ustedes sí que son malos para la guerra. Nosotros máximo perdemos 5 en una batalla, dice el rey vikingo. Entonces, si el César quiere hacer estadística con la estadística de los vikingos, la va a pifiar, pues. Cada aseguradora con su estadística. ¿Se entendió, Cristian? Sí, señor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a coger el primero de estos elementos, ¿no es cierto? Aquí hay una ecuación que dice que la esperanza matemática es igual a la probabilidad de ocurrencia por el efecto esperado. Entonces vamos a estudiar la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y la probabilidad de que algo ocurra, en términos numéricos, es un valor comprendido entre 0 y 1, ¿sí? La probabilidad definida en términos numéricos es un valor comprendido entre 0 y 1. Siendo 0 la imposibilidad de que algo ocurra. Eso es imposible, el 0. Y siendo 1 la certeza de que algo ocurra. Eso es cierto. Ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que si yo arrojo un cerillo, un fósforo encendido a una piscina llena de agua, el agua se incendie? 0%. Eso es imposible. El 0 es imposibilidad absoluta. Pero si no fuese agua, fuese gasolina de avión y el cerillo llega encendido y hace contacto con los gases que se evaporan de ese combustible, ¿cuál es la probabilidad? 1. Siempre. En cualquier circunstancia, si el cerillo llega encendido y hace contacto con los gases, es que existen los 3 elementos del fuego, que son el combustible, el comburente y la fuente de calor. Por lo tanto, siempre, sin excepción alguna, eso es cierto. Eso es 1. Ni lo imposible, ni la certeza constituyen riesgo, y si no constituyen riesgo, no pueden ser asegurables. Y por eso ustedes ven que aquí en la primera línea, ¿sí?, está la letra P de probabilidad. Y dice que la probabilidad, que 0 es menor que la probabilidad. Y que la probabilidad es menor que 1. Por lo tanto, probabilidad es un valor comprendido entre 0 y 1. ¿Y cómo se calcula la probabilidad? Hay varios modelos, dependiendo de los fenómenos que se estudien, pero el modelo más fácil de explicar y que se utiliza, por ejemplo, en los seguros de vida, que se construyen tablas de mortalidad, y también en los seguros de asistencia médica, que se construyen tablas de morbilidad, es el teorema de Laplace. Laplace es un señor francés que dijo que la probabilidad es igual al número de eventos favorables dividido por el número de eventos posibles. ¿Sí? Vamos al ejemplo de los soldados romanos. Si yo mando 100 soldados, ¿cuántos pueden morir? 100. Todos pueden morir, ¿no es cierto? Número de eventos posibles, 100. ¿Cuántos murieron? ¿Sí? Contamos en el batallón, murieron 40. Número de eventos favorables, aquellos que cumplen favorablemente la condición que quiero investigar. Yo quiero investigar la probabilidad de que un soldado muera en la batalla. ¿Cuántos 40. murieron? 40. 40 dividido para 100, 0,4. Eso es teorema de Laplace. ¿Sí? Número de eventos favorables dividido por el número de eventos posibles. Y creo que nos vamos a quedar por ahí por hoy.
Hemos visto la probabilidad. Porque tenemos solo una hora, ¿no? ¿O Sí, tenemos así más? es. No, tenemos solo una hora por el día de hoy. Sí. Entonces, refresquemos la última parte. Sí, refresquemos la última parte. La esperanza matemática es igual a la probabilidad de ocurrencia multiplicada por el efecto esperado. Y la probabilidad es un número comprendido entre 0 y 1, siendo 0 la imposibilidad de que algo ocurra y siendo 1 la certeza. Y por el teorema de Laplace se calcula por la fórmula que dice que es igual al número de eventos favorables dividido por el número de eventos posibles. Eso está en sus diapositivas, por favor revísenlo. Recuerden que la materia se llama métodos cuantitativos, entonces yo tengo que aterrizar los conceptos a los números. Es más, eso me lo pidieron ahora una pregunta. Entonces, por favor, familiarícense con las fórmulas, con las cosas que están en el material. ¿Sí? Muchísimas gracias, Pablito. Mañana yo voy a dar la clase de Santiago, ¿sí? Santiago les da gerencia de riesgos. Ya tuvieron la primera clase el sábado pasado. Conmigo van a recibir esta parte, ¿sí? Así es que nos vemos mañana de 11 a 12, ¿no? De 11 a 12, así es. ¿Ya? Entonces nos vemos mañana para ver, si ven que todo está relacionado, ¿no? La materia de los jueves es identificación de riesgos. Esto es métodos cuantitativos, cómo cuantificar el riesgo. Y mañana vamos a ver gerencia de riesgos, cómo administrar el riesgo. ¿Listo? Entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una Listo, buena noche. chicos, muchísimas gracias por su tiempo. Descansen. Gracias, Pablito. Gracias. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Chao, pase bien.